Hospital Universitario de Maracaibo en el servicio de anatomía patológica con la doctora Yoleira Alemán, quien es médico patólogo, clínico y forense. Estaremos conversando sobre la importancia de la medicina legal, pero antes de eso nombraremos unos conceptos básicos. Medicina es la ciencia de la salud que trata la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, lesiones y problemas del ser humano. Y la medicina legal, también conocida como medicina forense, es la que une los conocimientos médicos y biológicos para la resolución de problemas judiciales. Ahora, la doctora Yoleira nos hablará sobre la importancia de la medicina legal. El aporte de la medicina al derecho. Es decir, que la investigación penal se va a regir por los conocimientos médicos. Además de esto, la medicina legal nos permite ejercer bajo normas, reglas que están establecidas para el ejercicio legal de la medicina en Venezuela. La medicina legal es de gran importancia, ya que ayuda a la resolución de hechos jurídicos. Doctora, háblenos un poco sobre su opinión respecto a los documentos médico-legales. Es de suma importancia para esta asignatura, porque nos permite conocer cuáles son realmente los documentos que se usan en la práctica médica y que tienen un valor legal, como por ejemplo el récipe médico, que estamos acostumbrados a darlos como reposos médicos sin control y con desconocimiento de que eso puede representar para nosotros un problema legal. El valor que tiene la historia clínica como un documento probatorio ante un posible litigio, es un documento que pertenece al paciente pero que puede ser investigado en cualquier proceso judicial. Además de esto, tenemos otros documentos como son el certificado de defunción, que permite llevar los registros de estadísticas de salud del país. También tenemos los certificados de nacimiento, y uno de los documentos bien importantes que han tenido mucho auge en la práctica últimamente ha sido el consentimiento informado. Pues permite o representa una evidencia física al momento de que haya una investigación judicial por un caso de presunta malpraxis médica, porque es ahí donde se explica básicamente de qué se trata el procedimiento que va a recibir el médico y cuáles son las posibles complicaciones derivadas de este procedimiento. Para llevar a cabo un buen funcionamiento, la medicina legal necesitaba relacionarse con otras ciencias y también con el campo forense. Tiene una íntima relación con la medicina en general, seguida del derecho, las ciencias sociales y las ciencias fisioquímicas, así como también con la anatomía humana y la anatomía patológica. Para explicar un poco acerca de las ramas de la medicina legal, lo expondré por medio de un caso forense. Se trata de cadáver femenino de 23 años de edad, el cual fue encontrado en su domicilio por su familiar. La obsisa fue trasladada por los agentes del 6CPC a la medicatura forense para realizar la autopsia correspondiente, la cual reveló rigor mortis, herida por objeto contundente en el cráneo y múltiples heridas punzopenetrantes en el tórax. Los datos aportados por los vecinos y familiares afirman que la víctima fue sometida por varios años a la violencia doméstica por parte de su cónyuge. El victimario fue privado de libertad y será investigado e interrogado para comprobar los hechos. Este caso nos hace entender un poco acerca de las ramas de la medicina legal, como por ejemplo la criminalística, que es una ciencia forense que se basa o su objetivo principal es el estudio del delito, el delincuente y la víctima. Otra rama sería la tanatología, que tiene como objetivo o función estudiar los cambios físicos, químicos y microbiológicos que el cadáver presenta, como lo es el rigor mortis en este caso, que es un fenómeno cadavérico. Y por último, la psiquiatría y psicología forense, que son ramas auxiliares para la ley y el juicio, que nos hace entender el comportamiento y los trastornos mentales de un individuo. En este caso, serviría para interrogar al cónyuge. Muchas gracias. La asfixiología estudia las asfixias mecánicas o patológicas en sus diversas formas etiológicas, ya sea homicida, suicida o naturales.
La odontología forense es la rama de la odontología que se encarga de aplicar sus conocimientos en la dentadura y todo lo que la rodea para el servicio de la justicia. La traumatología forense es la rama de la medicina que se encarga del estudio, análisis y reconocimiento de las lesiones por cualquier mecanismo y también de los factores externos que lo causan, como por ejemplo las lesiones por arma de fuego, las lesiones punzopenetrantes, las lesiones por explosión. En este momento nos encontramos con la doctora Norelis Alemán, quien es ginecólogo obstetra y asimismo médico legal. Vamos a hablar sobre la obstetricia forense, que se entiende como la rama de la medicina que se encarga de estudiar el embarazo, el parto, el puerperio y el nacimiento en situaciones legales. Doctora Norelis, cuéntanos sobre la importancia de la obstetricia forense. Ok, la obstetricia forense es una rama bastante apasionante y hermosa que nos permite tener o abordar al paciente, a la mujer, desde el embarazo, el proceso de su embarazo, desde la concepción, ¿ok? Posteriormente todo lo que conlleva el embarazo y el nacimiento y el puerperio. Todos los elementos o las situaciones que conllevan a una alteración en una de esas etapas que evoluciona la mujer desde la concepción hasta el nacimiento y el periodo de puerperio, pues nos compete a nosotros como médicos legales especialistas en la parte de obstetricia. En conclusión, la obstetricia forense es de suma importancia, ya que protege a la mujer en ese estado vulnerable como lo es en el embarazo, ante lesiones, ante el abandono. Asimismo, contribuye a la justicia en lesiones a la embarazada para evitar el feminicidio como el infanticidio. Experticia legal. Definición de perito. Es una persona experimentada, hábil en una determinada ciencia. Definición de experto. Toda persona que tiene el conocimiento en determinada ciencia con título que lo acredite. La experticia se clasifica por conocimiento, que es titular y no titular, y por nombramiento, que es oficial y no oficial. Documentos médicos legales. Prueba constituida. Son documentos creados con el único objetivo de que sirvan como elementos probatorios para un posible litigio. Dictamen. Es un documento emitido por orden de autoridad judicial para que el perito ilustre acerca de aspectos médicos en hechos judiciales, con terminología clara, sencilla y precisa. Certificado. Es un testimonio escrito acerca del estado de salud, actual o pasada, de un paciente, que un profesional extiende a su solicitud o a la de sus familiares. ¿Cuáles son las características que debe tener un certificado? No va dirigido a nadie. El médico está relevado de todo secreto profesional. Debe ser a puño y letra del profesional. Debe ser de formal, veraz, coherente y documentado. Certificado de nacimiento. Es aquel que confecciona el médico o en su defecto a la partera, en el que se acredita haber visto con vida a un recién nacido, consignando la fecha, hora, lugar y el nombre de la madre y el padre. Debe ser llenado el acta de defunción. Debe tener fecha, hora y lugar del deceso. Identificación completa de la persona fallecida, causa del fallecimiento, en estado de bienestar, causa inmediata, causa de los antecedentes, causas fundamentales, el diagnóstico de la enfermedad y por último la firma del médico. La muerte fetal. Hablamos de muerte fetal al suceso que ocurre previo a la expulsión o extracción de lo que es el producto de la concepción. Hablamos de un feto que puede llegar a pesar 350 gramos o más y tener más de 20 semanas de gestación. Entonces, se define como aquel producto que fallece antes de la expulsión o extracción, en donde el mismo no va a presentar ningún signo de vida, es decir, no va a haber frecuencia respiratoria, no va a haber frecuencia cardíaca, no va a haber latidos en lo que es el cordón umbilical. En los casos de los nacidos sin vida o nacidos muertos, en ellos se va a emitir este tipo de documentos en los cuales va a constar de el nombre completo de la madre, fecha, hora, lugar y los motivos de la muerte. Tenemos el caso opuesto, que es aquellos
fetos que nacen vivos y posterior al nacimiento mueren. En ellos se van a tener que realizar dos documentos, un acta de nacimiento y un acta de defunción, los cuales independientemente van a tener que constar de la firma del obstetra y del médico forense. Ahora hablaremos acerca del certificado de salud. El certificado de salud es un documento el cual va a ser expedido por un profesional de la salud una vez evaluado al solicitante, en el cual vamos a poder determinar si el paciente presenta alguna patología que le incapacite realizar un determinado trabajo o si dicha patología representa un peligro para su salud. Cuando hablamos de las funciones de la historia clínica, podemos mencionar que sirve como un registro médico legal, el cual tiene funciones legales, ya que esta puede ser utilizada por un juez en determinados juicios. También cumple con función de actualizaciones, cumple con función científica, cumple para las gestiones de servicios médicos y también cumple para lo que son las funciones epidemiológicas. Actualmente existe la normativa de la realización de una historia clínica a todos los pacientes. La no elaboración de dicha historia clínica podría generar una acusación por mala praxis clínico-asistencial debido al incumplimiento de dicha normativa. Por eso es muy importante la elaboración de la historia clínica para tener una herramienta aprobatoria en los casos de que se realice una denuncia por mala praxis que podría originar un problema médico-legal en caso de que no existiese. El consentimiento informado es un documento médico-legal firmado por el paciente o su representante legal mediante el cual acepta de manera voluntaria las intervenciones médicas o quirúrgicas que se van a llevar a cabo con fines terapéuticos, diagnósticos o de rehabilitación, después de que el médico haya informado sobre la naturaleza de la intervención, riesgos, beneficios, así como también de las posibles alternativas. No se realiza consentimiento informado en los casos donde el paciente se encuentre en incapacidad o en inconsciencia, y en estos casos debe tomar la decisión algún familiar, e igualmente los casos donde el paciente se encuentra en un estado de emergencia y el médico deba tomar su criterio. Les daré un ejemplo de algunas situaciones en las cuales se utiliza el consentimiento informado. Por ejemplo, en hospitalización, en autopsias hospitalarias, en procedimientos quirúrgicos donde haya un alto riesgo y por lo tanto puedan haber consecuencias, complicaciones o secuelas en el paciente, así como también en procedimientos de cirugías mayores donde requiera anestesia general, como por ejemplo amputación, extirpación de órganos, y como también en procedimientos o prácticas de procedimientos de control de fertilidad, donde se vayan a realizar procedimientos como vasectomía o esterilización asistida. El récipe médico es otro documento médico legal el cual brinda la prescripción terapéutica de uno o más fármacos, el cual es emitido por un profesional de la salud que él cuenta con una cédula profesional expedida por las instituciones competentes. El récipe médico debe contener tanto nombre como dirección completa, cédula del profesional que prescribe, así como también la fecha y firma autógrafa del emisor. Esto también debe constar de la identificación del paciente, como nombre, edad y dirección, así como también información acerca del producto que se prescribe, indicaciones, dosis, frecuencia, vía de administración, tiempo, duración del tratamiento, instrucciones, advertencias. Se conocen tres tipos de recetas médicas o récipes médicos. El privado o particular, este se elabora de acuerdo a las especificaciones legales existentes, debe contener el nombre del médico, universidad de procedencia, número de cédula del profesional, dirección, teléfono del consultorio, horario y especialidad del médico tratante. En caso de elaborar en una empresa privada, agregar el nombre y el logotipo de la empresa. Récipe institucional. Corresponde a las instituciones de salud pública, las cuales proveen y tienen de manera personalizada un formato propio. Una de las características más importantes es que este tipo de receta o récipe no podrá usarse para fines particulares como el nombrado anteriormente. Récipe médico especial. Se utilizan para llevar a cabo el control de medicamentos controlados, como por ejemplo psicotrópicos. Solo podrán prescribirse en formatos especiales diseñados por la Secretaría de Salud
o las autoridades competentes, las estadales en este caso, siendo entregados a los profesionales de la salud. Son los psiquiatras y los anestesiólogos los únicos profesionales, cabe destacar, que requieren de esta clase de recetario por las características de los fármacos que prescriben. Existen algunos casos en los cuales el récipe médico podría traer problemas legales. Algunos de estos casos podrían ser prescripción de dosis inadecuada de un medicamento en cuestión, medicamentos peligrosos y falta de advertencia al paciente, recetar medicamentos a los que el paciente es alérgico, y una de las más importantes sería que el recetario haya sido sustraído por algunas personas ajenas al consultorio y haya sido usado de forma inadecuada. En este caso se debe denunciar al Ministerio Público acerca de dicho caso.